GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 15 de julio de 2023 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Esta semana recordaremos el centenario de la muerte de un personaje que identifica al mexicano en general por todo el mundo. Difícilmente habrá personas que desconozcan este nombre y no lo identifiquen con nuestro pueblo. Lo mismo admirado que rechazado, pero nadie lo ignora. De Doroteo Arango a Pancho Villa. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros amigos, distinguidos invitados, quienes tienen un gran amor por la historia y el gusto por compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro también en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos Huerta, muy buenos días al auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, escuchándonos en esta mañana de sábado. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Buenos días, Radio Escuchas, doctor Luis Alberto Vázquez, amigo Ignacio Salcido, en un episodio más del análisis de la historia. Y bueno, vamos a hablar de música de fondo, vamos a tener el corrido de Pancho Villa, vamos a tener pedacitos de la vida de este personaje. Y bueno, para empezar a hablar de Pancho Villa, incluso de su nombre original, no sé, licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, podemos platicar un poco. Un poquito de la historia, de los datos biográficos. Claro que sí, doctor. Bueno, pues yo creo que es por todos conocido, pero no sobra decir que Pancho Villa, el personaje, es como prácticamente todos los grandes hombres, también fruto de su tiempo. Él es fruto de una sociedad que era ya un polvorín, que derivaba de procesos históricos, bélicos, sí, tanto intestinos como extranjeros, lo sabemos, en los que intervino no nada más Estados Unidos, también Francia. Finalmente es un golpe de Estado el que lleva a la presidencia de México a Porfirio Díaz, quien de alguna manera o de otra se puede criticar o se puede decir que era justificado esa mano de hierro con la que él asume el gobierno. Él toma el poder y asume esta máxima también el poder se ejerce, ¿no? Y él lo ejerció, pero con todo. Si era o no necesario, si está o no justificado, si el fin justifica los medios, es siempre discutible. Lo cierto es que el México que toma, cuando él inicia su mandato, que es en el año de 1867, él lo deja mejor que como lo encontró, al menos en el aspecto de infraestructura y de posicionamiento como país en el contexto internacional. Eso no lo podemos negar, pero también lo cierto es que eso no se hizo sin tener un contrapeso. ¿Cuál era el gran contrapeso? El gran descontento por la explotación que sufrían las personas menos favorecidas. Era un régimen de terratenientes en los que prácticamente se podría equiparar a una esclavitud de tiempos modernos. Los campesinos tenían deudas que heredaban a sus hijos, que tenían que ser pagadas, que no tenían mínimos en cuanto a derechos sociales, y entonces empezó a poco a poco, como todos los grandes cambios sociales no ocurren de un día a otro, sino que ocurren cuando un gran cúmulo de personas van acumulando un descontento en cuanto a su vida, y no nada más en cuanto a su vida, sino muchas veces generacional. Gracias a ese tipo de
situaciones es que nuestro personaje, José Doroteo Arango Arámbula, que posteriormente ya sabemos cómo se hizo llamar, y en este programa vamos a decir por qué, surge. Él, desde su nacimiento, es ya una especie es una especie de misticismo, porque ni siquiera se tiene certeza de cuándo nació. Algunos dicen que nació el 5 de junio del año 1878, pero hay historiadores que afirman que podría haber nacido en el mes de julio de ese mismo año. Lo que sí no se duda es que nació en el estado mexicano de Durango, y hay quienes lo catalogan como héroe, hay otros que dicen que era un bandolero, un mujeriego y hasta borracho, pero lo más probable, son los mayores elementos, es que dicen que él era abstemio, que incluso él se encargaba de destruir cientos de litros de bebidas alcohólicas y que hasta condenaba a muerte a las personas que estaban a su cargo y que tenían problemas con la bebida. También tenía fama de mujeriego, eso lo abordaremos en un programa posterior como parte de las leyendas, pero de entrada pues podemos decir que se le atribuían 27 relaciones, la más famosa con una gran actriz, una gran vedette de principios del siglo pasado, María Conesa, que no nada más lo conquistó él, no nada más llamó su atención, sino de muchísimos personajes de las altas esferas de nuestro país, y no nada más de las altas esferas, también se dice de los bajos mundos. Entonces, ¿cómo es que surge? ¿De dónde sale él? Él no tuvo una vida fácil. Desde niño, él tuvo que trabajar y no tuvo educación formal. A los 16 años se tiene registro de que cometió su primer asesinato. Según algunas versiones, la primera persona que pierde la vida a manos de José Doroteo es Agustín López Negrete, que era un terrateniente que habría intentado forzar a su hermana, que también eran cuestiones muy comunes. Los terratenientes no eran nada más dueños de la tierra, no hay que olvidar que ese derecho de propiedad los hacía sentirse dueños de las personas, y eran personas que no tenían protección, no había un Estado de Derecho. Una persona humilde que estuviera bajo el yugo de un terrateniente no iba a ser escuchada en un tribunal, no se le iba a hacer justicia en caso de que, por ejemplo, a esta mujer, a la hermana de José Doroteo, la violara. Entendemos que esto es de lo que trató de defender. Pero encontró José Doroteo, llamado así en ese entonces, que la vida en el monte era todavía más difícil que la existencia que tenía junto a su familia, y entonces lo que empezó a hacer era empezar a robar para sobrevivir. No hay que olvidar que en el México de finales del siglo XIX, el robo en despoblado era un delito que se castigaba con muchísima dureza, y como lo empezaron a perseguir, se tuvo que cambiar el nombre y elige el nombre de Pancho Villa. Pancho, sabemos, es un nombre muy habitual, todavía lo es, en ese momento lo era también, y el apellido de Villa era el apellido de su abuelo, que es el que le hubiera correspondido a Doroteo si hubiera sido reconocido, si el padre de él hubiera sido reconocido por su abuelo, el padre de él, Agustín. Entonces, así es como Pancho Villa, José Doroteo, se convierte en Pancho Villa, pasa de ser un campesino más bajo el yugo de terratenientes a convertirse en un personaje que vive al margen de la ley, y aparte tenía, y eso lo podemos ver todavía, obviamente mutatis mutandi, ¿no? No podemos hacer comparativas, y desde luego las causas que perseguían son totalmente distintas, pero él, a pesar de hacerse de los recursos en forma ilícita, ayudaba a los más pobres y desfavorecidos, y esas hazañas empezaron a generarle fama de boca en boca, y se convirtieron en algunos de los temas preferidos de los corridos que se cantaban en las plazas y las cantinas. Hay que recordar que en esa época pues no había medios masivos de comunicación. La tradición oral era la que generaba a los personajes que se volvían famosos, y entonces todo se trasladaba oralmente, tanto a través de relatos, de leyendas, de arte, como los corridos, y finalmente en el año de 1900 él ya se establece en el estado de Chihuahua, pero tenía ya un propósito social, que era luchar contra los terratenientes que se enriquecían amparándose en las leyes que él consideraba injustas, y en este programa ya hemos abordado esa cuestión de la desobediencia civil, y hemos llegado a la conclusión, creo que unánime, salvo que ahorita me corrija el doctor y Carlos, en el sentido de que claro que la desobediencia civil es
es un deber cívico que tiene que hacerse ante las leyes injustas. Entonces, él de alguna manera, pero aquí el tema es que, claro, él toma una cuestión más activa, pero nos vamos en cuanto al trasfondo hasta filosófico de lo que mueve a Pancho Villa, de lo que dice, de lo que se convierte en su motor para este movimiento que él empieza a generar primero por cuenta propia y después naturalmente inspirando, porque esa es otra característica de los grandes hombres. No nada más son valientes, sino que aparte tienen la virtud de saber inspirar. En 1910, Pancho Villa conoció a Abraham González, que era representante de Francisco Madero, quien era, pues sabemos, opositor de Porfirio Díaz. Abraham González, como asesor de un político, vio el potencial del grupo de bandidos que él dirigía para luchar y plantar cara a los grandes terratenientes y a los dueños de las haciendas. Para 1910, cuando estalló la revolución, nada más el 10% de los campesinos eran propietarios de sus tierras. Por ese motivo, cuando Francisco I. Madero se presenta a las elecciones para derrocar a Porfirio Díaz, Porfirio Díaz hizo hasta lo imposible por evitar que las ideas de Madero, que estaban promulgadas en el Plan de San Luis, que por cierto llamaba a alzarse en armas contra Díaz, tuvieran éxito. Finalmente, la sociedad mexicana sabemos que acabó estallando y que hubo alzamientos generalizados en todo el país que convirtieron a Madero en el líder que aglutinó la rebelión. Así, animado por Abraham González, Pancho Villa, que entonces ya era conocido como el amigo de los pobres y después sería apodado el Centauro del Norte, se sumó a la rebelión a favor de los campesinos que se habían levantado en armas. La Revolución Mexicana en 1911 se estima ya como un movimiento que triunfó. Porfirio Díaz en ese año huye a Europa, el ejército de él es desarmado y se celebran elecciones generales que ganó Francisco I. Madero. Pero sabemos que Madero no logra pacificar al país. ¿Por qué? Porque como todo conglomerado social que está en esta posición de ser, como dijimos, un polvorín, pues no bastaba un simple triunfo de un movimiento para que todas las personas dijeran estamos contentas. ¿Por qué? Pues porque los descontentos venían desde muchos frentes y desde muchos liderazgos. Entonces, cuando Madero toma el poder, Emiliano Zapata, que era más o menos el equivalente, obviamente, insisto, vuelvo a decir, mutatis mutandi, pero el equivalente de Pancho Villa en el sur del país, no lo tiene, no se siente satisfecho porque Madero no encumbra la reforma agraria que intentaba implementar Zapata y entonces empiezan de nuevo conflictos. Igual Pascual Orozco acusó a Madero de incumplir el Plan de San Luis y encabezó una sublevación en marzo de 1912. Pancho Villa sí se mantuvo leal a Madero hasta que cometió el error Madero de confiar en Victoriano Huerta. ¿Qué sabemos? Que él era un militar y que posteriormente tiene el dudoso honor de haber pasado a la historia como uno de los personajes más siniestros de nuestro país en cuanto a la historia nacional. Cuando Madero le traslada a Victoriano Huerta el mando de las tropas para sofocar el alzamiento de otros revolucionarios, cuando ya empiezan a generarse tensiones entre Madero y Pancho Villa. Pancho Villa no estaba muy convencido de la lealtad de Huerta porque creía que había estado implicado en diversas sublevaciones. Al final, Huerta acusó a Pancho Villa de insubordinación. Tras someterlo a un consejo de guerra en 15 minutos, así eran los juicios, en 15 minutos decidió que debía ser fusilado, pero Gustavo Adolfo Madero interviene y en vez de que lo fusilen, él hace lo necesario para que lo aprisionen. Y entonces Villa está aprisionado de marzo a noviembre de 1912 y aprovechó el tiempo que estuvo preso para aprender a leer y escribir. Carlos, doctor, no sé si tengan algo que comentar o continuamos con la reseña biográfica en este momento, que es cuando ya triunfa el movimiento revolucionario, después de que ya se empiezan a generar tensiones entre Villa y Francisco I. Madero, después de que incluso lo mandan fusilar, se salva, aprende a leer y escribir en la prisión, después sigue teniendo todavía un protagonismo muy importante en el movimiento revolucionario. Pero no sé si ustedes quieran comentar algo o continuamos con el desarrollo de la biografía de Pancho Villa. Ok, pues muy interesante toda la presentación de hace un momento que nos lleva a cabo el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Aquí vamos a hacer una breve pausa, pero antes yo nomás quisiera recordar
que Villa y Huerta van a ser enemigos acérrimos en diferentes momentos, aunque en un momento preciso estuvieron aliados, que fue lo que mencionaba el licenciado Salcido referente al levantamiento armado de Pascual Orozco, que fue precisamente en el norte y teniendo a Torreón y particularmente, recordemos al Hotel Francia, como la capital de Victoriano Huerta, que había sido enviado por Madero para acabar con Pascual Orozco. Villa se suma a Huerta para combatir a Orozco, pero porque Villa era maderista por encima de todo. Y es entonces cuando viene lo que nos acaba de narrar el licenciado Salcido, el conflicto entre Huerta y Villa, que va a ser salvado Villa, pero que nunca va a olvidar ese odio que va a sentir precisamente por Huerta, y que luego va a traer como resultado lo que más adelante vamos a platicar de la campaña de Villa sobre Huerta. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando de este tema. Cuando les falta. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. ¿A dónde van los... Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando acerca de Pancho Villa, nuestro programa de hoy, de Doroteo Arango a Pancho Villa. Y bueno, pues vamos a invitar al licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa para que nos platique sobre el tema. Gracias, doctor Luis Alberto. Pues sí, un personaje mítico, ¿qué será? Héroe, villano, bandolero, contrabandista, prócer, caudillo, pues posiblemente eso y mucho más. Su leyenda, su biografía está envuelta de mucho misterio, definitivamente. Pero vámonos al punto de la historia, cuando que precisamente decía Nacho, cuando precisamente están unidos él y Victoriano Huerta para pretender arrasar con esa rebelión de Pascual Orozco, que no fue la única, fueron muchas otras rebeliones dentro de la misma revolución. Y yo lo que me atrevo a decir es que llegó un momento en que después Victoriano Huerta se le voltea a Pancho Villa y sobre pretexto, no obstante que Pancho Villa también fue jefe de la División del Norte, lo cual demostró sus características, no solo como centauro, es decir, como jinete, sino como un estratega militar que tenía bien medido la geografía y terrenos y cómo motivar a sus hombres al combate. Le pretende hacer un mini consejo de guerra, como ahorita lo narró mi amigo Ignacio Salcido, de 15 minutos. Entonces, ya cuando está a punto de tenerlo frente al paredón, llega Madero. No Panchito Madero, sino su hermano Raúl, el que aquí en Torreón tenemos de monumento ahí por el Bule Revolución. Entonces, y frena, que por orden del presidente, señor Victoriano, váyale bajando 2, 3 rayitas, y ahí se queda más. Sí, una forma coloquial de decirle, te pongo un freno a tus actitudes asesinas, Victoriano, y don Victoriano tuvo que apechugar. Pero desde entonces se genera ese encono entre Villa contra Huerta, y lo cual se vuelve más grande todavía, con motivo de precisamente la decena trágica, la traición de Huerta, el asesinato cruel y cobarde de él y el vicepresidente Pino Suárez, y ahí es donde viene Venustiano Carranza proclamando el Plan de Guadalupe, donde se desconoce el gobierno espurio, hay que decirlo así, del secretario general. Sí, mi estimado Radio Escuchas, aún persistían muchas guerrillas en el interior del país, no obstante, entre comillas, haber concluido la revolución. Villa seguía buscando esa justicia social. Allá en el sur también Emiliano Zapata, con su clásico pregón de que la tierra es de quien la trabaja. Entonces había una serie de dificultades que también ya le estaban impidiendo también gobernar al señor Madero. Viene lo que conocemos, la decena trágica, que lo platicamos, ese terrible y cruel asesinato, ese golpe de Estado, y Villa y Zapata siguen con su lucha. Ya muy posteriormente, con el intermedio, me decía el doctor Luis Alberto, viene lo que es el Plan de Guadalupe, instaurado
precisamente por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, donde se desconocía la legitimidad del gobierno de Victoriano Huerta, y vuelve a retomar precisamente la lucha revolucionaria defendiendo. Esa etapa se le llamó Revolución Constitucionalista, que se pretendía restablecer la legalidad precisamente. Fueron conocidas las batallas de Villa, aquí la famosa toma de Torreón, que por cierto, ya recientemente se ha hecho un desagravio de Francisco Villa. Él no tuvo nada que ver, y ha habido un programa especial también con la matanza de chinos. Fue Raúl Madero, fue el Tigre, Benjamín Argumedo, otro tipo de factores de odio de ese México bronco, que si me permite la última etapa del programa, voy a abundar un poquitito más. Ese México bronco que estaba despertando, ese México inconforme con ese porfiriato, ese México inconforme contra los grandes latifundios, los grandes monopolios, que era considerado como delito las huelgas en el caso de los trabajadores, y sobre todo una tremenda y marcada desigualdad social. Entonces, en ese interés donde suceden todas estas famosas batallas, las tomas en Zacatecas, y quizá la última gran batalla de Pancho Villa, que lo único que ganó fue salvar su vida, pero fue derrotado por Álvaro Obregón, allá en Celaya, Guanajuato, donde precisamente Obregón lo único que perdió fue la mano. Entonces ahí su apodo de el manco de Celaya por parte de Obregón. Entonces estas batallas como una estratega militar que fue Pancho Villa, por ese tipo de movimientos de andar haciendo, recaudando inconformidades. De ahí la famosa frase que se dice: se fueron a la bola, sí, porque iban todos en bola. ¿A qué vamos? Pues no sé, a buscar justicia, hacerla de cuento, armar desorden, hacer invasiones, hacer ataques. Eso era irse en la bola, no tanto por una idea idealista, pensante, una revolución, vamos a decir, un poco hasta intelectual, por llamarlo de alguna manera. Entonces, Villa tenía ese don de gentes, de congregar a esa gente. Vámonos a la bola, vamos a ver qué desmanes hacemos, qué desastres, y realmente, pues como les digo, en la guerra no hay reglas. Acá las películas del cine mexicano, que ha habido varias películas sobre Pancho Villa, hemos visto a Pedro Armendáriz el papá, en Gringo Viejo a Pedro Armendáriz Jr., inclusive Marlon Brando hizo un personaje alguna vez de Pancho Villa. Pues nos lo ponen muy bonachón, muy light, pero no, realmente era tremendo, y era no como un guerrillero que digas, bueno, un estratega, vámonos a blancos militares. No, eran blancos civiles, incluían haciendas, incluían iglesias, incluía todo, y era llegar a arrasar con todo. Entonces, por eso ahí están sus claroscuros: héroe, villano, malhechor, bandolero, contrabandista, traficante. Eso, muchas cosas permanecen en el misterio de este personaje, que honran sus nombres con poblados, con calles, bulevares, escuelas, institutos. Pero bueno, ahí se los dejo para la reflexión. Es cuanto, compañeros. Gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Y bueno, pues sí, seguimos un poco más con algunos de los datos biográficos de Francisco Villa, que el licenciado Salcido nos quiere comentar. Adelante, por favor. Claro, sí, lo que pasa es que en realidad Villa fue un personaje de suma trascendencia tanto en el movimiento revolucionario como en el movimiento posrevolucionario, incluso, como bien comentaba Carlos, en la etapa constitucionalista. Bueno, finalmente sabemos que rompe con Carranza, y esto es algo de lo que también genera la leyenda que hace que se le admire, porque sabemos que nosotros como sociedad, creo que espero no estar muy equivocado, pero a mí me parece que el mexicano lleva en la sangre una especie de más o menos medio rencor contra el vecino estadounidense, por muchas razones, sean o no fundadas, sean o no correctas, pero creo que se encumbra también como héroe a Pancho Villa por el hecho de que en octubre de 1915, después de que Carranza se legitima como presidente ante Estados Unidos, él decide atacar intereses estadounidenses para enemistar a Carranza con el presidente Woodrow Wilson. Y la idea de Villa, aquí es donde vemos que
también no era simplemente un guerrillero que no tuviera idea de cómo funcionaba la política. Él buscaba que hubiera una intervención estadounidense que obligara a Carranza a pactar con el gobierno para que así se pudiera presentar como principal líder de la lucha patriótica. Es decir, que Pancho Villa pudiera decir, nosotros no pactamos con el pueblo estadounidense. Entonces, en esta audacia que él tenía, se introduce a pueblo estadounidense, sabemos, en la localidad que se llama Columbus, y asesina a 3 soldados y 5 civiles. Ese acto provoca una rapidísima reacción del ejército norteamericano y lanzan una operación punitiva que estaba encaminada a la captura de los rebeldes, pero que es todavía lo que acaba de encumbrar a Villa, el hecho de que no lo pueden agarrar. Los soldados estadounidenses penetraron hasta 600 kilómetros en territorio mexicano, pero no nada más fue porque Villa conociera perfectamente el monte, sino que aparte contaba con la protección de la población. Finalmente, a pesar de varios enfrentamientos que se produjeron entre villistas y fuerzas norteamericanas, las fuerzas norteamericanas se retiran de México en 1917. En junio de 1920, Pancho Villa firmó los convenios de Sabinas, por los que se comprometía a deponer las armas, y vivió apartado de la vida pública junto a su familia en una hacienda en la localidad de Canutillo. Después, como bien comentaba Carlos, bueno, pues finalmente asesinado, que eso lo abordaremos en el bloque siguiente, ya los pormenores de cómo es que pierde la vida Francisco Villa, ya pues más o menos lejos del fin de la revolución, pero es todavía producto de estas divisiones que existían. Yo creo que nuestra historia nacional, Carlos, doctor, no sé qué opinión les merezca a ustedes, pero está marcada tanto en aquella época como en esta, no hemos sabido como país, y eso creo que subsiste, ponernos de acuerdo. Creo que no sé si, digo, y no necesariamente, porque un país, por ejemplo, como Estados Unidos, tiene una extensión territorial enorme, mucho más grande que la nuestra, y a pesar de esa pluralidad, se saben poner de acuerdo, no se deslegitiman. Creo que llega Trump en 2016 y es cuando empieza a romper este pacto no escrito de caballeros que existía entre los dos partidos políticos, de reconocerse la legitimidad, pero de luchar como adversarios. Y él llega con un discurso muchísimo más, pues más de guerra, ¿no? Pero en México creo que es parte del discurso nacional el de legitimar a las otras posturas, y eso lo traemos no nada más de la etapa revolucionaria, sino desde muy atrás. Claro que el hecho de que tengamos como héroes de la nación a estos personajes que lucharon por los derechos sociales, pues nos proporciona identidad. Y lo que también es cierto es que Pancho Villa se valió de métodos no necesariamente muy civilizados para conseguir sus fines, y podrían decir, era el único camino que tenía. La historia nos enseña que no. La verdad es que la historia nos enseña que siempre hay otros caminos, pero lo cierto es que seamos o no partidarios de él, tiene un legado que todavía está vigente, al grado de que estamos hablando ya de junio del año 2023, se han celebrado ceremonias cívicas en las que se conmemora el natalicio de Villa. Y sabemos que ahorita les gusta nombrar así a los partidarios de este movimiento político de la 4T, y bueno, dicen que el legado de Villa inspira los principios sociales de la Cuarta Transformación. Eso es algo que podremos o no estar de acuerdo, pero lo cierto es que el legado ahí está. Carlos, doctor, es un personaje sumamente interesante, movido por ideales, movido por ambiciones, que obviamente siempre luchó por lo que creyó justo, porque es la misma causa que él defendió desde que abandona su casa por el tema de haber asesinado a un terrateniente. Creo que también tiene mucho que ver eso, que él fue una víctima grave de esta situación política que dotaba de poder a algunos y anulaba a otros, que lo resintió su propia familia, que él tiene que defender a su hermana de una situación muy grave, y creo que ese rencor es el que lo mueve el resto de su vida para luchar contra el poder y buscar un gobierno más justo que protegiera a los más desfavorecidos. Excelente, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar
Vamos a continuar platicando, pero a lo mejor ya vamos a entrar a ese nuevo Pancho Villa que nos comentaba el licenciado Salcido, ya se encontraba tranquilo en Canutillo, y hasta allá llegan todos los vaivenes de la sucesión presidencial de 1920. 23, perdón. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, de Doroteo Arango a Pancho Villa. Una historia muy interesante. Con nosotros, el licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa y el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho y amantes de la historia en particular. Y bueno, hace unos momentos, antes de irnos a la pausa, nos comentaban acerca de la vida de Pancho Villa, pero en particular hay un detalle interesante, que es el hecho de que Villa llegó el momento en que se retiró a la vida privada por los tratados de Sabinas, que nos comentaba precisamente el licenciado Salcido, y a vivir a una hacienda en Canutillo. Él básicamente sí se retiró, sí se alejó de todos los movimientos políticos y demás, pero la política no se detuvo. La política siguió adelante. Después del asesinato, después de que ya termina a Adolfo de la Huerta su mandato provisional en sustitución de Carranza, al que habían asesinado, queda como presidente de la República Álvaro Obregón, del periodo 1920 a 1924. 1923, casi como ahora, es el año inmediato anterior a la elección de presidente de la República. En aquel entonces era cuatrienio, por eso era 2024. Y entonces se desatan los demonios, como dicen, y empieza a haber intereses políticos por la sucesión. Adolfo de la Huerta, que ya había probado las mieles del poder, pero solo por 6 meses, en 1920, soñaba con un periodo completo en el cargo. Y por su lado, Plutarco Elías Calles también quería el poder, y en ese momento se empiezan a desatar las pasiones políticas por el periodo presidencial 1924-1928. Pareciera ser que Adolfo de la Huerta tuviera alguna oportunidad, pero la verdad es que Álvaro Obregón ya se había inclinado por Calles. Sin embargo, Adolfo de la Huerta se había comunicado con Villa y le había pedido su apoyo. Villa era un hombre que pudiera tener todos los defectos que quieran, tenía una cualidad, el de la lealtad. Él fue muy leal a don Panchito y Madero y jamás lo abandonó. Y ahora sentía una lealtad muy especial por Adolfo de la Huerta. Y cuando esto sucede, Villa se hace al lado de la Huerta en contra de Calles. Sin embargo, eso no significa que ya estuviera en movimiento. Llega un periodista de esos típicos periodistas amarranavajas a entrevistarlo hasta Canutillo, y la entrevista es por dónde se va a inclinar para la sucesión presidencial. Y Villa empieza a decir que pues él tiene mucha amistad con don Adolfo de la Huerta y él se va a inclinar por de la Huerta. Pero ¿cómo? No, yo solamente voy a pedirle a la gente que vote por él. No, pero usted se va a levantar en armas. No, no me voy a levantar en armas. Total que el periodista lo presiona de tal manera que Villa termina diciendo que él es capaz de levantar un ejército de 45,000 hombres para apoyar a de la Huerta como sea. Y como ya se veía venir lo que era un hecho, la rebelión de la huertista armada contra la decisión de Obregón de implantar a Calles, aquello empieza a generar un conflicto nacional. Y yo aquí dejo este tema porque creo que el licenciado Salcido nos quiere comentar más al respecto. Claro, doctor, es verdad que sí hubo un retiro
de Villa, y esto nos habla también de la personalidad que él tenía y de la visión que tenía del pueblo, porque tenía una capacidad de organización tremenda. Cuando a él le asignan Canutillo para establecerse, si bien esa hacienda antes había sido una propiedad muy rica y muy próspera, después de la lucha revolucionaria estaba prácticamente destruida, pero unos años después se diría de la misma hacienda, tras el paso de Villa por allí, que los numerosos edificios, establos y bodegas se habían reconstruido, se habían tendido líneas telefónicas en todas las partes del rancho, incluso se creó una oficina de correos y telégrafos. Entonces, él centró todo su interés en hacer progresar esa colonia agrícola y aplicó allí la capacidad que tenía para unificar voluntades. Incluso emprendió otros negocios. Empezó con una vertiente de empresario y allí recibió el Hotel Hidalgo en la población de Parral. También buscó mantener una buena relación con el gobierno. Usted comentaba y estaba seguro de que uno de los factores esenciales que garantizarían su propia seguridad no solo era el hecho de tener este exilio intranacional, sino que tenía que mantener aceitadas las relaciones políticas con los antiguos adversarios. Retirado de manera efectiva de la vida política y militar, se instaló e intentó poner en orden también su vida familiar. Se propuso reunir en la ex hacienda el mayor número posible de sus hijos. Sabemos que tuvo muchísimos, y eso sería materia de las leyendas de las que hablaremos en el siguiente programa. Siempre tuvo relaciones confusas con las muchas mujeres con las que se le relaciona y entonces, ante todo, ya en su vida de retiro, era un padre que se dedicó a la vida familiar y a sus hijos. Con frecuencia se los llevaba a sus recorridos por la propiedad y trataba de involucrarlos en los proyectos económicos. Según el testimonio de los maestros de escuela, Villa seguía con mucha atención el progreso académico de sus hijos. Él decía que el hecho de estudiar y el hecho de tener escuelas era uno de los aspectos fundamentales que se necesitaban en México. La educación para él era una preocupación social mayor y por eso es que buscó siempre apoyar nuevas escuelas e internados para los niños de la calle. Fortaleció el Banco de Chihuahua y creó un fondo para pensionar a viudas y a huérfanos de los combatientes de la Revolución. En su retiro se señalaría más tarde que precisamente eso, que escuelas es lo que México necesita por encima de todo. Estas son palabras de él. Si yo estuviera al mando de las cosas, haría muchísimas escuelas en las ciudades y pueblos y además pondré una escuela en cada hacienda y en cada rancho. Cuando toma posesión de Canutillo, pues no es extraño que uno de los principales proyectos fue realizar una escuela, y a esa escuela la nombró Felipe Ángeles. A principios del año 1921, unos meses después de haber tomado posesión, se encontraba ya en plena construcción esa escuela y señalaba que estaba arreglándola lo más rápido que podía. Había obviamente muros y techos derrumbados, pero los estaba reparando para que en pocas semanas empezara a operar ya como un centro de estudios. En 1922, la escuela ya era comparable con las mejores del país y allá existían cerca de 300 niños que acudían no solo de Canutillo, sino también de las poblaciones cercanas. Había 5 maestros y cuando les pagaba su salario, aparte Villa les daba una compensación, alimentación y alojamiento. También había idealizado como solución al problema agrario la realización de granjas militares y había señalado a un periodista estadounidense que cuando se creara la nueva república ya no habría ejército en México, que los ejércitos, decía, eran el mayor sostén de las tiranías. Por ende, era necesario poner a los ejércitos a trabajar en todas las partes de la república. Él quería crear colonias militares, el punto era, bueno, cómo mantenerlos en paz, y él creemos que quería implementarlo, pero no pasaba a ser propiamente Canutillo una colonia militar, porque los soldados vivían en las tierras cercanas y él lo acompañaba solo su escolta y los trabajadores de la propia hacienda. Las tierras agrícolas, después de varias experiencias y de varias formas de producción, se trabajaban por el método de apercería. Villa proporcionaba semillas, caballos y maquinaria para hacer el trabajo y los campesinos lo hacían, conservando ellos la tercera parte de la cosecha. Estamos viendo aquí también una materialización de lo que es el efectivo reparto de la riqueza, asociar al que produce realmente, no nada más al propietario.
De hecho, este es el espíritu de este famoso reparto de utilidades que siempre genera mucha inconformidad por parte de los empresarios, pero que tiene muchísimo sentido. Aquellos que producen, que constituyen el andamiaje de la producción, que son absolutamente toda la plantilla que materialmente hace a lo que se dedican las grandes empresas, debe de recibir un cierto porcentaje de las ganancias. Y parece una carrera del gato y el ratón. Actualmente los empresarios buscan cómo no pagar y los trabajadores pues siempre descontentos porque no reciben lo que saben que la empresa en la que ellos trabajan produce. Bueno, volviendo al tema de este personaje, pero salen a colación temas que son de toda la vida. Pues el 20 de julio de 1923, encontrándose él en esta etapa de exilio, Villa partió hacia Hidalgo del Parral, en donde buscaba reunirse con algunos camaradas para después ir juntos al río Florido, en donde veía asistir al bautizo del hijo de un amigo. Dicen que antes de partir había dicho unas palabras casi premonitorias, había dicho: Parral me gusta hasta para morir. Villa era consciente de que el presidente, en ese entonces presidente Álvaro Obregón, tenía la intención de acabar con su vida, pero él estimaba que aunque habían sido enemigos, no llevaría las cosas tan lejos, ya que en anteriores ocasiones él mismo se había encargado de desbaratar complots en contra de Obregón. Para dar a entender que él iba en son de paz, en lugar de llevar a su guardia personal de 50 hombres, sus escoltas, él solamente iba acompañado de 5 personas, entre los que se incluían el general apellidado Trillo y un asistente de confianza, Daniel Tamayo. Él se encargaba también de conducir su propio vehículo, un vehículo Dodge Brothers, y empezó a atravesar la ciudad de Parral, donde le esperaba apostado un grupo armado para atentar en contra de su vida. Cuando los sicarios se disponían en el intento original a abrir fuego, un grupo de niños salió de una escuela y rodeó la comitiva, y eso frustró el intento de asesinato. Villa continuó adelante sin sospechar lo que estaba por ocurrir, y cuando el automóvil cruzaba una calle que se llamaba Gravino Barrera, un hombre ataviado con un sombrero de palma, llamado Juan López, agitó la mano a su paso y exclamó: ¡Viva Villa! Ese viejo grito de guerra de la división encabezada por el líder revolucionario cuando entraba en los pueblos era la señal para que los asaltantes supieran que el coche estaba llegando al punto donde debía cometerse el atentado. Tras girar por una calle, el vehículo quedó en un punto ciego en la curva donde aguardaban los sicarios para abrir fuego. Aquí hay un grito que no puedo decir por el horario en el que se transmite y por qué radio, pero bueno, ¡Viva México! Ajá, eso, se dice que eso es lo que gritaron los asesinos mientras disparaban pues muchísimos proyectiles. Se habla de que fueron al menos 150, de los cuales 13 hirieron al Centauro del Norte y le causaron la muerte en el acto. Él no fue el único que falleció ese día. La crónica del periódico local, de hecho del Siglo de Torreón, que es una de las que se guardan como archivos históricos de este atentado, informaba que 3 hombres de la escolta terminaron también muertos y 2 heridos. Los pisteleros que se encargaron de ejecutar el plan fueron Jesús Salas Barraza, que era diputado local, y Melitón Lozoya y un general llamado Joaquín Amaro. Obviamente la autoría intelectual se atribuye a Álvaro Obregón y a su sucesor Plutarco Elías Calles. Y aquí es donde entra en duda sobre si salió bien o no librado de aquella expedición a Columbus, porque se cree que el móvil principal de este asesinato fue el hecho de que las personas que tenían en ese momento el poder en México se quisieron congratular con Estados Unidos y respondieron a esa demanda que imponían como condición para reconocer la legitimidad del Estado mexicano acabar con la vida de Villa. Carlos, doctor, pues parece que al final Estados Unidos se salió con la suya, no sé qué piensan ustedes, más tarde o más temprano, pero es cierto que tiene mucho sentido esa versión de la historia en la que era una de las demandas principales para que nos reconocieran como un país legítimo e independiente. Gracias, Nacho. Carlos, nos quedan 2 minutos, ojalá y nos puedas dar alguna visión. ¿Qué opinas? Pues sujeto como nosotros los abogados, a propósito, felicidades a los colegas en su día el pasado miércoles, felicidades a todos. Todo está sujeto siempre a interpretación, un ajuste de cuentas del propio Obregón por la batalla de Celaya, una serie de conflictos de intereses de grupos que no lo querían, una factura pendiente de lo que pasó allá en Columbus con los Estados Unidos, que siempre su factor político incide.
Pero yo me quiero quedar con la tesis de precisamente por su apoyo a Adolfo de la Huerta. Recordemos que en aquella época, ya después vendrá una modificación donde se establecía en el artículo 82 constitucional que inclusive el presidente, aparte de la no reelección, que no puede ocupar con ese carácter el que hubiera sido provisionalmente. Creo que eso no existía y por eso le abre la puerta de la Huerta, Adolfo de la Huerta, le coquetea a Villa como un ícono y él cae en la tentación al hacer esa declaración ante el periodismo. Hay una obra de teatro que ojalá algún día la vuelvan a montar, yo la vi hace años, se llamaba La Madrugada, creo que era de Carballido. El personaje, en paz descanse, un gran maestro orador, mi amigo Salomón Atilla Estrada. Aquí dejo el comentario, porque tal vez ahí mostramos algo de teatro, pero más allá se queda la vida. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues sí, la próxima semana vamos a platicar entre historia y leyendas qué fue lo que motivó mucho a este personaje, Pancho Villa, de estar presente en la boca de muchísima gente, tanto de Estados Unidos, Canadá, como de Europa. Y se los digo por experiencia propia, que me ha tocado estar en algunos lugares en donde cuando saben que soy mexicano, me preguntan por Pancho Villa, así de ese vuelo. Y bueno, pues hay muchísimas leyendas, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con algunas de las leyendas de esa época y pues platicar con ustedes. Le agradezco infinitamente al licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila su participación en este programa y ya muchos durante todo este año. Gracias. Al contrario, doctor, usted por su invitación. Para mí es un gusto y un aprendizaje permanente estar acompañándolos cada sábado. Gracias a Carlos Humberto Huerta Ochoa también por su participación ya de bastantes programas. Carlos, muchas gracias. Al contrario, me congratulo de ello y de estar acompañado por Nacho Salcido. Gracias. Y muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general del programa, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 22 de julio, como ya dijimos, la leyenda Francisco Villa. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Qué falta que hace que reviva Pancho. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.